Sumatológica, parte primera. Cuestión 2. Sobre la existencia de Dios. Así pues, como quiera que el objetivo principal de esta doctrina sagrada es llevar al conocimiento de Dios, y no sólo como ser, sino también como principio y fin de las cosas, especialmente las criaturas racionales, según ha quedado demostrado en la cuestión primera, artículo 7, en nuestro intento de exponer dicha doctrina, trataremos lo siguiente. Primero, de Dios. Segundo, de la marcha del hombre hacia Dios. Tercero, de Cristo, el cual como hombre es el camino de nuestra marcha hacia Dios. La reflexión sobre Dios abarca tres partes. En la primera trataremos lo que es propio de la esencia divina. En la segunda, lo que pertenece a la distinción de personas. En la tercera, lo que se refiere a las criaturas en cuanto al que proceden de él. Con respecto a la esencia divina, sin duda, habrá que tratar lo siguiente. Primero, la existencia de Dios. Segundo, cómo es, o mejor, cómo no es. Tercero, de su obrar, o sea, su ciencia, su voluntad, su poder. Lo primero plantea y exige respuesta a tres problemas. Artículo 1. ¿Dios es o no es evidente por sí mismo? Objeciones por las que parece que Dios es evidente por sí mismo. Objeción número 1. Se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas cuyo conocimiento nos es connatural. Por ejemplo, los primeros principios. Pero, como dice el Damasceno, al inicio de su libro, el conocimiento de que Dios existe está impreso en todos por naturaleza. Por lo tanto, Dios es evidente por sí mismo. Objeción número 2. Se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas que, al decir su nombre, inmediatamente son identificadas. Esto, el filósofo en primera póster lo atribuye a los primeros principios de demostración. Por ejemplo, una vez sabido lo que es todo y lo que es parte, inmediatamente se sabe que el todo es mayor que su parte. Por eso, una vez comprendido lo que significa este nombre, Dios, inmediatamente se concluye que Dios existe. Si con este nombre se da a entender lo más inmenso que se puede comprender, más inmenso es lo que se da en la realidad y en el entendimiento que lo que se da solo en el entendimiento. Como quiera que comprendido lo que significa este nombre, Dios, inmediatamente está en el entendimiento. Habrá que concluir que también está en la realidad. Por lo tanto, Dios es evidente por sí mismo. Objeción número 3. Que existe la verdad es evidente por sí mismo, puesto que quien niega que la verdad existe, está diciendo que la verdad existe, pues si la verdad no existe, es verdadero que la verdad no existe. Pero para que algo sea verdadero, es necesario que exista la verdad. Dios es la misma verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, se dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, que Dios existe es evidente por sí mismo. Contra estas objeciones, Tomás responde, Nadie puede pensar lo contrario de lo que es evidente por sí mismo, tal como consta en el filósofo en su cuarto de Metafis y primero de Póster, cuando trata los primeros principios de la demostración. Sin embargo, pensar lo contrario de que Dios existe sí puede hacerse, según aquello del Salmo 52, versículo primero, que dice el necio en su interior, Dios no existe. Por lo tanto, que Dios existe no es evidente por sí mismo. La respuesta de Tomás a la cuestión del artículo es: la evidencia de algo puede ser de dos modos. Uno en sí misma y no para nosotros. Otro en sí misma y para nosotros.
Así, una proposición es evidente por sí misma cuando el predicado está incluido en el concepto del sujeto, como el hombre es animal, ya que el predicado animal está incluido en el concepto del hombre. De este modo, si todos conocieran en qué consiste el predicado y en qué el sujeto, la proposición sería evidente para todos. Esto es lo que sucede con los primeros principios de la demostración, pues sus términos como ser, no ser, todo o parte, y otros parecidos son tan comunes que nadie los ignora. Por el contrario, si algunos no conocen en qué consiste el predicado y en qué el sujeto, la proposición será evidente en sí misma, pero no lo será para los que desconocen en qué consiste el predicado y en qué el sujeto de la proposición. Así ocurre, como dice Boecio, que hay conceptos del espíritu comunes para todos y evidentes por sí mismos que sólo comprenden los sabios. Por ejemplo, lo incorpóreo no ocupa lugar. Por consiguiente, digo, la proposición Dios existe, considerada en sí misma, es evidente por sí misma, ya que en ella el sujeto y predicado son lo mismo, pues Dios es un mismo ser, como veremos en la cuestión 3, artículo 4. Pero, puesto que no sabemos en qué consiste Dios, para nosotros no es evidente, sino que necesitamos demostrarlo a través de aquello que es más evidente para nosotros y menos por su naturaleza, esto es, por los efectos. Respuestas específicas a las objeciones presentadas. Respuesta a la objeción número 1. Conocer de un modo general y no sin confusión que Dios existe, está impreso en nuestra naturaleza en el sentido de que Dios es la felicidad del hombre, puesto que el hombre por naturaleza quiere ser feliz. Por naturaleza conoce lo que por naturaleza desea. Pero a esto no se le puede llamar exactamente conocer que Dios existe. Como, por ejemplo, saber que alguien viene no es saber que Pedro viene, aunque sea Pedro el que viene. De hecho, muchos piensan que el bien perfecto del hombre, que es la bienaventuranza, consiste en la riqueza. Otros lo colocan en el placer, otros en cualquier otra cosa. Respuesta a la objeción número 2. Es probable que quien oiga la palabra Dios no entienda que con ella se expresa lo más inmenso que se puede pensar, pues de hecho algunos creyeron que Dios era cuerpo. No obstante, aun suponiendo que alguien entienda el significado de lo que con la palabra Dios se dice, sin embargo no se sigue que entienda que lo que significa este nombre se dé en la realidad, sino tan solo en la comprensión del entendimiento. Tampoco se puede deducir que exista en la realidad, a no ser que se presuponga que en la realidad hay algo tal que no puede pensarse algo mayor que ello. Y esto no es aceptado por los que sostienen que Dios no existe. Respuesta a la objeción número 3. La verdad en general existe, es evidente por sí mismo, pero que exista la verdad absoluta, esto no es evidente para nosotros. Artículo 2. ¿La existencia de Dios es o no es demostrable? Objeciones por las que parece que la existencia de Dios no es demostrable. Objeción número 1. La existencia de Dios es artículo de fe, pero los contenidos de fe no son demostrables, puesto que la demostración convierte algo en evidente. En cambio, la fe trata lo no evidente, como dice el apóstol en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Por lo tanto, la existencia de Dios no es demostrable. Objeción número 2. La base de la demostración está en lo que es, pero Dios no podemos saber qué es, sino solo que no es, como dice el Damasceno. Por lo tanto, no podemos demostrar la existencia de Dios. Objeción número 3. Si se demostrase la existencia de Dios,
no sería más que a partir de sus efectos. Pero sus efectos no son proporcionales a él, en cuanto que los efectos son finitos y él es infinito, y lo finito no es proporcional a lo infinito. Como quiera, pues, que la causa no puede demostrarse a partir de los efectos que no le son proporcionales. Parece que la existencia de Dios no puede ser demostrada. Contra estas objeciones, Tomás responde. Está lo que dice el apóstol en la carta a Romanos, capítulo 1, versículo 20. Lo invisible de Dios se hace comprensible y visible por lo creado. Pero esto no sería posible a no ser que por lo creado pudiera ser demostrada la existencia de Dios, ya que lo primero que hay que saber de una cosa es si existe. La respuesta de Tomás a la cuestión del artículo es: toda demostración es doble. Una, por la causa, que es absolutamente previa a cualquier cosa. Se la llama a causa de. Otra, por el efecto, que es lo primero con lo que nos encontramos, pues el efecto se nos presenta como más evidente que la causa, y por el efecto llegamos a conocer la causa. Se le llama por qué. Por cualquier efecto puede ser demostrada su causa, siempre que los efectos de la causa se nos presenten como más evidentes. Porque como quiera que los efectos dependen de la causa, dado el efecto, necesariamente antes se ha dado la causa. De donde se deduce que la existencia de Dios, aun cuando en sí misma no se nos presenta como evidente, en cambio, sí es demostrable por los efectos con que nos encontramos. Respuestas específicas a las objeciones presentadas. Respuesta a la objeción número 1. La existencia de Dios y otras verdades que de Él pueden ser conocidas por la razón natural, tal como se dice en la carta de Romanos, capítulo 1, versículo 19, no son artículos de fe, sino preámbulos a tales artículos. Pues la fe presupone el conocimiento natural, como la gracia presupone la naturaleza y la perfección lo perfectible. Sin embargo, nada impide que lo que en sí mismo es demostrable y comprensible sea tenido como creíble por quien no llega a comprender la demostración. Respuesta a la objeción número 2. Cuando se demuestra la causa por el efecto, es necesario usar el efecto como definición de la causa para probar la existencia de la causa. Esto es así, sobre todo por lo que respecta a Dios. Porque para probar lo que algo existe, es necesario tomar como base lo que significa el nombre, no lo que es, ya que la pregunta ¿qué es? Presupone otra, si existe. Los nombres dados a Dios se fundamentan en los efectos, como probaremos más adelante en la cuestión 13 del artículo primero. De ahí que, demostrado por el efecto la existencia de Dios, podemos tomar como base lo que significa este nombre, Dios. Respuesta a la objeción número 3. Por efectos no proporcionales a la causa no se puede tener un conocimiento exacto de la causa. Sin embargo, por cualquier efecto puede ser demostrado claramente que la causa existe, como se dijo. Así, por efectos divinos puede ser demostrada la existencia de Dios, aun cuando por los efectos no podamos llegar a tener un conocimiento exacto de cómo es Él en sí mismo. Artículo 3. ¿Existe o no existe Dios? Objeciones por las que parece que Dios no existe. Objeción número 1. Si uno de los contrarios es infinito, el otro queda totalmente anulado. Esto es lo que sucede con el nombre Dios, al darle el significado de bien absoluto. Pues si existiese Dios, no existiera ningún mal, pero el mal se da en el mundo. Por lo tanto, Dios no existe. Objeción número 2. Lo que encuentra su razón de ser en pocos principios, no se busca en muchos. Parece que todo lo que existe en el mundo, y supuesto que Dios no existe, encuentra su razón de ser en otros principios. Pues lo que es natural encuentra su principio en la naturaleza,
Lo que es intencionado lo encuentra en la razón y voluntad humanas. Así pues, no hay necesidad alguna de acudir a la existencia de Dios. Contra estas objeciones, Tomás responde: está lo que dice el libro del Éxodo, en su capítulo 3, versículo 14, de las personas de Dios. Yo soy el que soy. La respuesta de Tomás a la cuestión del artículo es: la existencia de Dios puede ser probada de 5 maneras distintas. La primera y más clara es la que se deduce del movimiento, pues es cierto, y lo perciben los sentidos, que en este mundo hay movimiento, y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho, nada se mueve a no ser que, en cuanto a potencia, esté orientado a aquello para lo que se mueve. Por su parte, quien mueve está en acto, pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Ejemplo: el fuego, en acto caliente, hace que la madera en potencia caliente pase a caliente en acto. De este modo, la mueve y cambia. Pero no es posible que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia y en acto. Solo lo puede ser respecto a algo distinto. Ejemplo: lo que es caliente en acto no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser en potencia frío. Igualmente es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro y este por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, porque no se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Ejemplo: un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor, al que nadie mueve. En este, todos reconocemos a Dios. La segunda es la que se deduce de la causa eficiente, pues nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa imposible. En las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente, porque en todas las causas eficientes hay orden. La primera es causa de la intermedia, y esta, sea una o múltiple, lo es de la última. Puesto que, si se quita la causa, desaparece el efecto, si en el orden de las causas eficientes no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente. En consecuencia, no habría efecto último ni causa intermedia, y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera. Todos la llaman Dios. La tercera es la que se deduce a partir de lo posible y de lo necesario, y dice: encontramos que las cosas pueden existir o no existir, pues pueden ser producidas o destruidas, y consecuentemente es posible que existan o que no existan. Es imposible que las cosas sometidas a tal posibilidad existan siempre, pues lo que lleva en sí mismo la posibilidad de no existir, en un tiempo no existió. Sí, pues todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad de no existir, hubo un tiempo en que nada existió. Pero si esto es verdad, tampoco ahora existiría nada, puesto que lo que no existe no empieza a existir más que por algo que ya existe. Si pues nada existía, es imposible que algo empezara a existir. En consecuencia, nada existiría, y esto es absolutamente falso. Luego, no todos los seres son solo posibilidad, sino que es preciso algún ser necesario.
Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro, o no la tiene. Por otra parte, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de su necesidad, llevando a este proceder indefinidamente, como quedó probado al tratar la causa eficiente número 2. Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de su necesidad no esté en otro, sino que él sea causa de la necesidad de los demás. Todos le dicen Dios. La cuarta vía se toma de los grados que se encuentran en las cosas, pues se encuentra en las cosas algo más y menos bueno, y verdadero y noble, y así otras cosas semejantes. Pero este más y este menos se dice de las cosas en cuanto a que se aproximan más o menos a lo máximo. Así, caliente se dice de aquello que se aproxima más al máximo calor. Hay algo, por tanto, que es verísimo y óptimo y nobilísimo, y en consecuencia es el máximo ser, pues las cosas que son máximamente verdaderas son máximamente seres, como se dice en segunda de Metafis. Por lo que es máximamente tal en algún género es la causa de todas las cosas que de ese género, como el fuego, que es el máximo calor, es causa de todos los calores, como se explica en el mismo libro. Del mismo modo, hay algo que en todos los seres es causa de su ser, de su bondad y de cualquier otra perfección, y a éste le llamamos Dios. La quinta se deduce a partir del ordenamiento de las cosas, pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales, y que obran por un fin. Esto se puede comprobar observando como siempre, o a menudo, obran igual para conseguir lo mejor. De donde se deduce que, para alcanzar su objetivo, no obran al azar, sino intencionadamente. Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin. Le llamamos Dios. Respuestas específicas a las objeciones presentadas. Respuesta a la objeción número 1. Escribe Agustín en el Equiridio: Dios, por ser el bien sumo, de ninguna manera permitiría que hubiera algún tipo de mal en sus obras, a no ser que, por ser omnipotente y bueno, del mal sacara un bien. Esto pertenece a la infinita bondad de Dios, que puede permitir el mal para sacar de él un bien. Respuesta a la objeción número 2. Como la naturaleza obra por un determinado fin, a partir de la dirección de algún superior, es necesario que las obras de la naturaleza también se reduzcan a Dios como su primera causa. De la misma manera, también, lo hecho a propósito es necesario reducirlo a alguna causa superior que no sea la razón y voluntad humanas, puesto que éstas son mudables y perfectibles. Es preciso que todo lo sometido a cambio y posibilidad sea reducido a algún primer principio inmutable y absolutamente necesario, tal como ha sido demostrado.